Bien, mis amados hermanos, que la paz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Su hermano Pastor Félix García, aquí para compartir esta noche nuestro tema titulado Hay que orar para alcanzar las promesas de Dios. Y voy a tomar como base bíblica la epístola de Santiago, capítulo 5, los versos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra, y que el Señor a través del Espíritu Santo esté obrando y esté ministrando cada vida, cada corazón que en este momento me ve, y que Dios traiga salvación, salud, liberación para gloria y honra de su nombre a través de su bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, entonces, tal y como le estaba diciendo, voy a estar hablando un poquito sobre el tema. Hay que orar para poder alcanzar las promesas de Dios. Pues bien, aquí nosotros vemos a Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Jesucristo y pastor de la iglesia en Jerusalén. Y aquí lo vemos nosotros hablando sobre Elías, profeta Elías. Y dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones y debilidades igualitas que las nuestras, pero oró fervientemente y los cielos se cerraron por 3 años y 6 meses. Y luego oró y luego volvió la lluvia. Y uno se pregunta, pero si Elías era un hombre igual que nosotros, pasiones, debilidades, igualito que las nuestras, y era un hombre común, Elías no era un superhombre. Entonces, ¿dónde estaba el secreto de Elías? Bueno, el secreto de Elías estaba en que Elías era un hombre de oración, pero no solamente un hombre de oración, sino de obediencia y que dependía de Dios. Entonces, estos 3 elementos combinados en Elías era lo que hacía de Elías un hombre de Dios ejemplar. Si nosotros vamos al capítulo 17 de Primera Reyes, allí vemos a Elías hablando con el rey Acab, y Elías le dice a Acab: los cielos en Israel se van a cerrar por años, no caerá lluvia, ni siquiera rocío, sino por mi palabra. Allí Elías está pronosticando, óigame, allí hay un pronóstico meteorológico que ni siquiera el centro de huracanes en Miami, con todos sus satélites desplegados en el Atlántico, el Pacífico, el Golfo de México, pueden hacerlo. Ni siquiera con sus aviones cazahuracanes. No pueden predecir qué va a suceder en el clima 3 años después. Sin embargo, Elías, 3 años y medio, pronosticó que no caería lluvia sobre Israel, y los cielos se cerraron inmediatamente. Luego, más adelante, vemos a Elías haciendo múltiples milagros. Y
También después de 3 años y 6 meses, vemos a Elías que sube al monte Carmelo con su criado y allí se tira de rodillas y dice que puso la cabeza en sus rodillas y le dijo al criado que observara hacia el mar a ver qué veía. El criado miró, el criado observó y le dijo a Elías, bueno, yo no veo prácticamente nada. Elías le dijo, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, dice que el criado le dijo a Elías, estoy viendo como la palma de una mano que está subiendo del mar. Entonces Elías le dijo al criado, dile acá que avance, porque la lluvia va a caer. Y así mismo fue. Entonces, esta combinación de Elías, oración, obediencia y dependencia de Dios, ahí estaba el secreto de Elías. Ahí estaba el poder de Elías. Y eso puede ser un ejemplo para cada uno de nosotros en el día de hoy. Nosotros somos iguales que Elías. Somos hombres semejantes a Elías. ¿Qué debemos de hacer nosotros para poder lograr lo que logró Elías? ¿Qué debemos de hacer nosotros para poder alcanzar las promesas que ya Dios ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros? Lo que hizo Elías. La oración. Aquí en la Sagrada Escritura hay promesas que a veces nosotros no la alcanzamos y no se hacen evidentes y reales en nuestras vidas como creyentes, porque nos está faltando un ingrediente que tenía Elías, la oración, o los 3 combinados, obediencia y dependencia de Dios. Nosotros vemos al apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios, 2 Corintios capítulo 1, el verso 19, donde el apóstol Pablo le dice a los corintios que él no le presentó un Jesucristo sí y no, sino que le presentó un Jesucristo que era sí. De tal manera que en Jesucristo no había sí y no. Jesucristo había sí. Y por eso ustedes notan que muchas vidas que se acercaban a Él pidiendo milagros, pidiendo liberaciones, pidiendo curaciones y sanidades, Jesucristo le decía, sí, yo iré. Sí, yo te sanaré. Sí, dime, ¿qué tú quieres que yo te haga? De tal manera que el Salmo 89, el verso 34 nos dice a nosotros que Dios cumple su pacto y que sus palabras, Él no falla sus palabras. Y eso también lo confirma el libro de Josué capítulo 23, 14, donde nos dice que Dios nunca ha fallado a sus promesas. Si las promesas de Dios no se están cumpliendo en nosotros, eso indica que hay un fallo. Algo está pasando. Un problema hay. Y de algo estamos seguros, que el problema no está en Dios. El problema está en nosotros. Sea bendito el nombre del Señor. El problema está en nosotros. El problema de no haber alcanzado muchas de las promesas que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Es en nosotros que está el problema. De tal manera, pues, que, óigame, hay promesas sorprendentes que Dios ha diseñado para nosotros aquí en su bendita palabra. Por ejemplo, Dios ha prometido a nosotros que nos daría paz. Sí. Jesucristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo la doy. De tal manera que Jesucristo no nos está hablando de una paz colectiva,
Nos está hablando de una paz interna que vamos a experimentar cada uno de aquellos que hemos confiado en Él. De tal manera que en un mundo tan acelerado, en un mundo donde hay tanta incertidumbre, en la actualidad tanta inseguridad, qué bueno es saber que Jesucristo ha prometido para nosotros, los que hemos confiado en Él, tener paz, tener reposo, descansar en Él. A lo mejor tú que me ves en esta hora, está cargado, está cansado, no encuentra qué hacer, a lo mejor ha perdido hasta el sueño y está al punto de caer hasta en una depresión, pero es porque tú necesitas clamar a Dios para que esta promesa tú puedas alcanzarla. Y yo le aseguro que después que alcance esta promesa que Cristo ha prometido para nosotros, paz, de seguro de que la cosa va a cambiar. La perspectiva va a cambiar en el nombre del Señor. Y otra de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros es que Dios va a abastecer nuestras necesidades. Dios va a suplir nuestras necesidades. Porque en medio de toda esta situación que nos rodea en la actualidad, es una gran bendición saber de que Dios va a suplir y va a abastecer nuestras necesidades físicas y espirituales. Óigame, lo necesario va a aparecer para lo que hemos confiado en el Señor. Porque Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Eso es para que nosotros estemos tranquilos en el presente y para que nosotros no temamos al futuro. Porque Él ha prometido y Dios no falla, ya lo hemos leído. Lo dice la Biblia en diferentes lugares, Dios no falla. Si nosotros oramos a Dios, clamamos al Señor, obedecemos a Dios, de seguro que vamos a disfrutar de todas esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Son muchas promesas, pero yo solamente voy a mencionarles dos. Dios ha prometido para nosotros quitar el temor. Óigame, ¿cuánta gente asustada en la actualidad? ¿Cuánta gente sumido en el pavor y el miedo? Miedo que puede acontecer en el futuro para ellos, para su familia. Sea bendito el nombre del Señor. Y, óigame, se estamos viviendo un momento de temor extraordinario. Pero qué bueno es saber que Dios ha prometido eliminar de nosotros el temor. Óigame, tenemos que clamar a Dios para que el temor no inunde nuestros corazones, no inunde nuestras vidas. Sea bendito el nombre del Señor, que nosotros tengamos la seguridad de que Dios guía nuestras vidas, de que Dios tiene el timón de nuestra embarcación. Sea bendito el nombre del Señor. Alabado sea Dios, para que el futuro no nos llene a nosotros de temor, sino que nosotros podamos tener la confianza plena en nuestro Dios. Y otra de las promesas de Dios para nosotros es que Dios nos dará sabiduría. Sí, en este tiempo nosotros necesitamos sabiduría para enfrentar la crisis, para enfrentar los conflictos, para enfrentar los problemas, las dificultades que nos rodean. Nosotros necesitamos sabiduría y Dios la ha prometido darla
abundantemente y sin reproche. Sea bendito el nombre del Señor. Amado, pero qué maravilloso es Dios. Qué bueno es Dios. Cuántas promesas para nosotros ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Para que nosotros estemos tranquilos. Para que nosotros estemos seguros. Para que nosotros vivamos en paz, durmamos en paz. Sea bendito el nombre del Señor. Para que no temamos a nada ni a nadie, porque Dios está con nosotros. Y todas esas promesas están disponibles para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. ¡Qué bueno nuestro Dios! Y aquí ya finalmente nos dice Dios de que ha prometido que la muerte acabará la aflicción y el dolor. ¡Qué promesa hay para aquellos que hemos confiado en el Señor! ¡Qué promesa tan maravillosa saber que si la muerte, nosotros vamos para un lugar, para un destino eterno, donde la muerte no existe? Y si no existe la muerte, no existe el pecado. Sea bendito el nombre del Señor. Y si no existe el pecado, no existe la pandemia que ha azotado a la humanidad por tantos años. Una pandemia que los científicos chinos y norteamericanos no han podido encontrar la vacuna, ni la van a encontrar, porque es un antídoto que solamente la sangre de Cristo lo puede curar. Y ese antídoto está en nuestras vidas. Por eso nosotros vamos a un lugar donde no hay muerte, no hay llanto, ni hay dolor. Y si no hay llanto ni hay dolor, eso significa que allí no hace falta 911. Allí no hace falta tampoco hospitales, ni clínicas, ni farmacia, porque allí no habrá enfermedad, no habrá temor, sino paz, gozo y alegría. Con esta promesa termino aquí en esta noche. Así que Dios me le bendiga mucho. Y ya usted sabe la clave para usted alcanzar todas las promesas que Dios ha prometido para los que creemos en Él, en la Sagrada Escritura. Recuerde que Dios no falla. Déjeme hacer una oración por usted antes de despedirme. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias por aquellos y aquellas que han escuchado tu bendita palabra en esta noche. Señor, en el nombre de Jesucristo, mira a aquellos que están, Dios mío, librando grandes luchas, grandes batallas. Mira a aquellos que hay promesas que no han podido alcanzarlas todavía. Que tú le concedas, mi Dios, que puedan alcanzarlas. Padre, que tú les ayude. Señor, que tú impartas fuerzas, fortalezas nuevas, brillos nuevos en cada uno de ellos en esta hora, mi Dios. Y que puedan levantarse en fe para seguir hacia adelante. Levanta al caído, anima al desanimado, toca al enfermo, obra liberación, obra, ministra de una manera especial en cada una de sus vidas. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.